Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el objetivo de este breve video, de este corto video, será justamente indagar acerca de el texto de Judith Butler que ustedes tienen. Estamos hablando de Semiología UA 21, la unidad 4, ¿no? El texto de lenguaje, poder e identidad. ¿Qué es lo más importante de este texto? ¿No? Claramente comprender el aspecto performativo del lenguaje. Es un texto que ustedes pueden relacionarlo con el texto de Julie Janeton, ¿no? Acerca de los discursos sociales, el género, el poder. Digamos, el argumento, el corazón del texto está en el título. Si uno lo lee, lenguaje, poder e identidad. Bueno, justamente pensar en la relación que tiene el lenguaje con el poder y con la identidad. Pensar al lenguaje no solo como el reflejo, no solo como el reflejo de la realidad, como el reflejo, ¿no? Como una matriz significante, sino por su capacidad performativa, por la capacidad de actuar, de hacer cosas, ¿no? Recuerden que podemos hacer cosas con palabras, y eso ustedes lo han visto para el primer parcial con el texto de John Austin, ¿no? Y los famosos actos de habla, cómo actuamos a través de las palabras. Justamente Austin es el autor que guía todo este texto que ustedes tienen, y principalmente se analiza el efecto performativo del lenguaje de odio, del discurso de odio, ¿sí? Allí ustedes pueden comprender, siguiendo a Austin, recuerden los dos aspectos, en realidad los tres aspectos, ¿no? Del acto le habla, el aspecto locutivo y perlocutivo. Nosotros, para el primer parcial, puntualizamos acerca de los últimos dos aspectos. El aspecto ilocutivo, ¿cuál era? Bueno, la acción que yo realizo a través de mi discurso. ¿Y cuál era el aspecto perlocutivo? El verdadero efecto. Es decir, los efectos que yo busco con esa acción, que son, algunos pueden ser inmediatos al acto y otros posteriores, ¿no? Justamente la autora trabaja con estas dos categorías de lo ilocutivo y lo perlocutivo para pensar el carácter performativo del lenguaje. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ella establece cuando piensa el rol de la identidad, el poder y el lenguaje? Las relaciones de géneros no dejan de ser relaciones de poder, pues son relaciones desiguales, asimétricas, con estructuras de poder existentes. El género no es una creación biológica. El género no es algo fijo e inmutable. El género es una construcción social, es algo que se construye socialmente. Por eso ella insiste en el carácter performativo del género. Bueno, esa performatividad del género, que no deja de ser una relación y no deja de dar cuenta de un aspecto de poder, la realizamos también a través del lenguaje, es decir, ver la relación entre lenguaje y acción. Podemos vislumbrar la relación entre el lenguaje y la acción, entre el lenguaje y la conducta. Principalmente en el texto que ustedes tienen, ella lo analiza en términos del discurso de odio, ¿sí? Ustedes fíjense también la relación que establece con la acción de la amenaza, ¿no? Eh, pero esto es algo importante lo que voy a realizar, a explicar a continuación. Ustedes tienen que poner el énfasis en la agencia del lenguaje, ¿no? El aspecto negativo, justamente, del lenguaje, ¿cuál es? Esta capacidad de herir. El lenguaje puede herir, nos puede vulnerar, como establece el texto, esa vulnerabilidad lingüística a la que somos sometidos, que es similar al daño físico, da cuenta de la relación entre el lenguaje y el poder. Y cuando a nosotros nos nombran, nos interpelan, da cuenta de la relación entre el lenguaje, el poder y la identidad. Pero, y esto es importante, ella piensa el lenguaje como una agencia, es decir, como la capacidad de resistir también a través del lenguaje, ese doble carácter que es el mismo doble carácter que ve en el caso de la amenaza. Por lo tanto, sintetizando, ¿qué estoy tratando de decir? El lenguaje funciona como un acto. La capacidad de accionar del lenguaje, de hacer a través del lenguaje, la capacidad performativa del lenguaje, de crear, de constituir cosas. Principalmente estas relaciones de poder
y estos estereotipos de la identidad. Pero también el lenguaje, si uno se lo puede apropiar, ahí es el concepto clave de Judith Butler, es la idea de la interpelación. Al ser interpelados por el lenguaje nos constituimos como sujetos a través de él, y eso nos da una cierta autonomía, una capacidad de agencia, de resistir, de subvertir estas relaciones de poder e identidad en la que se nos pretende encasillar. Y el ejemplo que nombra es el del movimiento queer, que justamente lo que va a hacer es subvertir estas reglas lingüísticas, ¿no? Piensen ustedes, a mí me parece extraordinario para el caso de la amenaza el ejemplo que ella menciona en este cuento, ¿no? En donde unos niños, ¿no? Aplican una violencia sobre una mujer ciega a la que le preguntan, ¿no? El ave, creo que era una paloma, el ave que tengo en mis manos, ¿está viva o está muerta? ¿No? Claramente, ¿dónde radica esa violencia lingüística? Bueno, en que no solo es una amenaza, sino justamente también a través del lenguaje uno se está burlando, ¿no? ¿Por qué se produce este acto sádico con tan poco pudor? Porque la mujer es ciega, ¿no? Entonces, la mujer, los niños justamente están comenzando a producir aquello que amenazan con producir, que es el caso de la amenaza. Los niños que se burlan, ¿no?, de esta anciana y que aplican este tipo de violencia, ¿qué es lo que sucede? También le están dando a la anciana a través del lenguaje la posibilidad de la agencia, porque justamente la mujer cómo responde a este tipo de violencia, cómo replica ese tipo de violencia, diciéndoles las respuestas están en sus manos, ¿no? Justamente allí esta capacidad de agencia a través del lenguaje, eh, puede permitirnos resistir a esas estructuras de poder, a esas estructuras de género que se constituyen a través del lenguaje. En otro de los textos interesantes que tiene Judith Butler se denomina Deshacer el género. Bueno, fíjense, si yo determino el siguiente enunciado, la idea de deshacer el género. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el género es algo que se realiza, que fue hecho. Bueno, y justamente una de las formas de hacerlo es a través de, insisto, el lenguaje. Hay otro tipo de dimensiones, el que ella analiza aquí es el lenguaje, ¿no? Y a través de las acciones que se reproducen con el lenguaje. Cuando yo digo, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Bueno, ahí yo también estoy haciendo uso del lenguaje, estoy hablando, pero también estoy replicando a través del lenguaje relaciones de poder y estoy contribuyendo a la identidad, ¿no?, de los géneros en un sistema de dominación patriarcal. Yo estoy contribuyendo a través de mi lenguaje, estoy reforzando esas estructuras de poder y esos estereotipos de género existentes, ¿no? Bien, justamente una de los debates del texto es acerca del rol del Estado, ¿no? Si el Estado, cómo el Estado puede regular o no esta cuestión del discurso de odio y cuándo se establece que un discurso es considerado de odio, ¿no? Justamente cuando es resuelto a través de los tribunales, ¿no? De los tribunales de justicia. Eh, bueno, justamente allí Butler analiza esta idea y vuelve a insistir con lo de la agencia, que no es solo el Estado aquel que puede regular o hacer frente, ¿sí?, a, a esa capacidad de vulnerar por parte del lenguaje, sino que somos nosotros mismos a través de esta agencia, a través de esta interpelación del lenguaje. Eh, que podemos hacer frente a este tipo de elementos, ¿no? Y bueno, así justamente aquellos que ven, ¿sí? Aquellos que ven eh, a el discurso de odio, no solo como un discurso, es decir, en términos lingüísticos, sino también como una conducta, son aquellos que insisten en la necesidad del Estado y de la regulación del Estado, ¿no? Esto es prácticamente lo que ustedes tienen que comprender del texto de Judith Butler, que además guarda una profunda relación con el texto de Julie Janeton, ¿sí? Esta idea justamente de la performatividad del lenguaje, de entender no solo a los discursos sociales como manifestaciones simbólicas, ¿no?, de la realidad, sino como cosas que están implicadas, que están conectadas, interrelacionadas, ¿sí? Bien, esto es lo más importante de este texto.